A lo mejor ya muchos de vosotros sabéis sobre la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero bueno, para ponernos un poquito en contexto, el pueblo de Israel estaba como que cautivo en Egipto, ¿no? Siendo, bueno, estaban como esclavos en Egipto, ¿no? Ellos fueron a Egipto, el pueblo de Israel, y crecieron allí por medio de José, ¿no? ¿Os acordáis que José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo a los egipcios, y allí pues interpretó los sueños del faraón, y faraón pues, le subió de puesto y le puso como administrador de todo el territorio de Egipto? La hambruna estaba por toda la tierra en el Medio Oriente, pues los demás hijos de Jacob vinieron a Egipto a buscar comida, se encontraron con José. José recibió a todos allí, bueno, para resumir la historia, ¿no? Todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues vinieron a Egipto y allí se establecieron porque allí había comida y José tenía un buen puesto allí, ¿no? Bueno, y allí crecieron. Era ya una familia muy numerosa. Lo que pasa es que murió el faraón, se vino otro, y el otro pues no era amigo de José y del pueblo de Israel. Y con el tiempo empezó a esclavizar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esclavizado, seguía creciendo en Egipto. Hasta que, pues, dice la palabra que el Señor escucha las oraciones del pueblo y decide sacar el pueblo de Egipto a llevarlo a la tierra que él había prometido a Abraham, la llamada tierra prometida en Canaán, ¿no? Y llama a Moisés para liderar ese pueblo en esta salida. Por eso el libro de Éxodo se llama Éxodo, que significa salida, ¿verdad? En este caso, salida de Egipto a la tierra prometida. Moisés, ya sabéis, había sido criado junto al palacio del faraón, porque en un dado momento, pues que se estaban matando los hijos, los primogénitos, los niños pequeños, ¿no? Pues Moisés nació y su madre pues, le puso en una canasta en el río, pues la hija de Faraón pues, le recogió y le cuidó como un hijo. Y Moisés creció en el palacio del Faraón, hasta que Dios le llamó a liderar la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Pues de principio Moisés no lo acepta muy bien, pero bueno, antes de eso Moisés se da cuenta que era israelita. ¿Y qué ocurre? Moisés mata a un egipcio para defender a un israelita de su pueblo. Se da cuenta que hizo una mala cosa y huye de Egipto. Al huir de Egipto se va hacia ¿dónde? Al desierto. Y vive en el desierto. Se encuentra en el desierto de Madián. Allí, pues, se encuentra con un grupo de personas que, digamos, le da cobijo, ¿no? Allí se casa con esa mujer llamada Séfora, que tiene por padre Jetro, ¿verdad? Allí se casa con esa mujer, allí tiene 2 hijos, ¿verdad? Y allí vive la vida pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Se pasó Moisés 40 años pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Fijaros que Jetro, su esposa, y todo aquel pueblo de Madián no eran israelitas, eran de Madián. Un pueblo que después vendrá a ser incluso enemigo de Israel, ¿verdad? Entonces no era un pueblo que servía a Dios, no era un pueblo que seguía las leyes de Dios. Con eso quiero decir que Jetro tampoco, ¿verdad? Pudo que a lo mejor se había convertido en algún momento de su vida, pero
de principio y de momento, no. Y tampoco Moisés tenía tanto conocimiento así para durante los 40 años en el desierto, pues estar evangelizando a su suegro Jetro, ¿no? Pero bueno, Dios llama a Moisés, Moisés deja su esposa y sus 2 hijos allí con su suegro y va a Egipto a liderar el pueblo en la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, al que parece, Moisés va solo en esa tarea y deja allí su esposa y sus hijos. Bueno, su trabajo tiene éxito, vaya, mucho trabajo ha tenido, pero tiene éxito. El pueblo sale de Egipto, las 10 plagas, pasando por el Mar Rojo, tal y cual, la pelea con Faraón que no quiero dejar, que sí, que no, que sí, que no. Al final el pueblo sale con Moisés hacia la tierra prometida. Obviamente eso, digamos, se vuelve noticia en todo el Medio Oriente, ¿no? Que ahora Moisés lidera al pueblo de Israel en la salida de Egipto, pues de manera grandiosa. La noticia corre de tal forma que llega a los oídos de ¿quién? De Jetro, que está en el desierto de Madián con la mujer de Moisés y sus 2 hijos, ¿verdad? Daros cuenta que en aquella época no había WhatsApp, teléfono, ni mucho menos. Entonces, no podía saber Jetro cómo iba la misión de Moisés. Pero cuando salieron de Egipto y ya estaban en el desierto marchando hacia la tierra prometida, pues ahí la noticia corrió y Jetro supo. Cuando supo Jetro, pues cogió a Séfora y a los 2 hijos de Moisés y fue a su encuentro, porque obviamente la mujer y los hijos tienen que estar con el esposo y no con el suegro. Pues estaba con el suegro de momento, porque la misión de Moisés era una misión especial, por así decirlo, ¿no? Pero lo suyo era que después de completado eso, pues se unieron una vez más, ¿no? Y fue lo que ocurrió. Jetro supo que la cosa tuvo éxito, cogió a la esposa Séfora, sus 2 hijos, y se lo llevó a Moisés en el desierto. Salió del desierto de Madián y fue al desierto, la parte del desierto donde estaba Moisés con el pueblo. Bueno, se ve que la relación entre ellos, lo primero, era genial. ¿Por qué? Llega Jetro, en Éxodo capítulo 18, al principio, llega Jetro donde estaba Moisés con el pueblo, y luego, pues, eso, Moisés sale, le da un abrazo, un beso, pues llama a Jetro a su tienda y comen allí juntos. Imaginaos la comida, la cena, ¿no? Y ponen la conversación en día, tal y cual. Es decir, había una relación estupenda. Eso es lo primero. Qué bien, ¿verdad? Tener ese tipo de relación con su suegro y con la familia de su mujer. Ponen la conversación en día, estaban en la tienda. Ese es el contexto, por lo tanto, ¿no? El pueblo estaba caminando en el desierto. Moisés estaba liderando el pueblo en este peregrinaje. El liderazgo estaba centrado en Moisés, que estaba liderando el pueblo, ¿verdad? En este tiempo, pues Jetro sale con Séfora y sus 2 hijos para devolverle a ambos a Moisés. Tienen buena relación y lo que cuenta Moisés a Jetro también es un testimonio poderoso. Jetro había escuchado algo, la noticia había ocurrido, pero claro, al llegar allí y escuchar en primera mano, pues de la boca de Moisés, lo que había hecho Dios, aquello fue para Jetro un testimonio poderoso. Jetro no era israelita, Jetro no conformaba o no formaba parte del pueblo de Dios. No, Jetro no era un creyente, su esposa tampoco, ¿vale? Que eso hay que tener claro. No era creyente, al menos hasta este momento no nos parece que era. Y su mujer, la Séfora no nos dice mucho, pero probablemente tampoco. Porque eran de Madián, tenía sus dioses
y tenía su forma de vida, no tenía nada que ver Israel con el pueblo de Madián. Eso por un lado. Vale, pero lo que dice Moisés a Jetro es un testimonio poderoso, versículos 10 y 12. De tal forma que Jetro reconoce la obra de Dios y glorifica al Dios de Israel por lo que ha hecho. Aquí Jetro ya, claro, a lo mejor incluso el hecho de que Séfora y sus dos hijos se quedaron con Jetro en el desierto de Madián, incluso pudiera ser como que una punta de desconfianza, ¿no? En el sentido de que, bueno, va Moisés allá en esta misión que dice que Dios le está llamando. Eso que pinta, eso no tiene buena pinta, ¿no? Que dice que va a liderar la salida de un pueblo que está esclavizado en Egipto, la mayor nación de aquel entonces. Ese hombre es un loco, ¿verdad? Entonces a lo mejor incluso la idea de que Séfora y sus dos hijos se quedaron con Jetro, pues podía venir de ahí. El hombre no confiaba de que eso pudiera tener éxito. No lo sabemos, pero es una idea. Es una idea. Porque incluso lo suyo es que la mujer y los hijos fueron con Moisés, pero no, se quedaron con el suegro. Bueno, ya está. Cierto es que ahora Jetro reconoce, vaya, Dios está con Moisés, Dios está con este pueblo. Hay algo especial ahí. Y todo lo que he escuchado antes y ahora que escucho de ti, pues alabado sea Dios, glorificado sea Dios. A lo mejor empieza a convertirse aquí. No lo sabemos tampoco, porque el texto no va de eso. Pero es un hecho que era un sacerdote de Madián. Cuando dice en el versículo 1 del capítulo 18, oyó Jetro, sacerdote de Madián. ¿Eso qué significa? Que era un hombre religioso, no israelita, ¿vale? No era un sacerdote de Dios, era un sacerdote de Madián, de su pueblo, de sus dioses, ¿vale? Es decir, tenía otra religión, vamos. Y era una persona de importancia en esta religión de Madián, era un sacerdote. Y ahora está aquí alabando y glorificando no a su Dios de antes, sino al Dios de Israel. Entonces ahí empieza a cambiar su corazón, pero el texto no enfatiza eso porque no es el objetivo del texto, pero podemos notar eso, ¿verdad? Vale. Bueno, llega, come, cena, pone la conversación en día, adora a Dios, reconoce que Dios está haciendo una gran obra. Este es el primer día del encuentro de Jetro con Moisés. Ahora va a acostarse, se duerme, el otro día ya más tranquilo, las cosas vuelven al normal en el cotidiano, en la agenda de Moisés y el pueblo en el desierto, porque el día de antes fue un día festivo para Moisés, ha visto su mujer, ha visto su suegro, tal y cual, pues un día típico, un día de fiesta. Ahora pues todo vuelve al normal. Ellos se duermen, se amanece, Moisés vuelve a su agenda normal, a su diario, a su cotidiano. ¿Y qué ocurre? Pues se despierta Moisés temprano y empieza a juzgar el pueblo, ¿no? A liderar el pueblo, está allí con el pueblo juzgando las causas del pueblo. Jetro no sabemos qué hora se despierta a alguna hora y luego pues sale de su tienda y a dar un paseíto, ¿no? A ver qué tal eso de Moisés liderar el pueblo y cómo está el pueblo de Israel por aquí. Y sale y echa un vistazo en todo y observa, mira y dice, ¿eso qué es? ¿Qué pasa aquí? Moisés está haciendo todo solo. Alguna cosa no va bien aquí. Entonces, dice el texto que Jetro se acerca a Moisés después de observar y mirar y ver todo cómo iba, y probablemente se acercó a Moisés por la noche, porque dice el texto que
desde la mañana hasta el atardecer, Moisés estaba juzgando el pueblo. Entonces, Jetro observó todo el día de Moisés y todo el día del pueblo. Estuvo un día entero allí, en el desierto. Era un pueblo numeroso. Estuvo todo el día observando. Ya cuando acabó la agenda, se terminó la agenda, y Moisés pues ya tranquilizó, y no sé, fue a acostarse, fue a su tienda, fue a cenar, yo qué sé. Jetro vino hasta él y dijo, Moisés, ¿eso qué es? Pues tuvieron una conversación y Jetro le da un consejo, ¿verdad? Jetro pregunta, ¿esto qué estás haciendo? Moisés dice, bueno, yo estoy liderando el pueblo, yo estoy juzgando el pueblo trae las cosas, las personas traen las cosas, sus pleitos, sus dificultades, y yo ahí les enseño pues lo que dicen las leyes de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y el pueblo sale entonces pues con la palabra. Y Jetro así, sin más, ya le dice así en la cara, ¿no? Esto no está bien. No, Jetro no anda con rodeos, ¿verdad? Jetro dice, esto que haces no está bien, así de claro. Esto que haces no está bien. No ando con rodeos con Moisés. Esto que haces no está bien. Mira, tú deberías hacer lo siguiente. Y le da un consejo, el famoso consejo de Jetro. Le da un consejo a Moisés. Mira, tú tienes que dividir el pueblo. Tienes que llamar a personas que puedas confiar, prepararlos para que ellos juzguen causas menores, de 100, de 1000, de 10 y así por delante. ¿Verdad? Es decir, tienes que multiplicar tu liderazgo en otras personas a las cuales confías para que estas personas pues te ayuden en esta causa, porque si sigues así, tú no aguantarás, el pueblo tampoco. Moisés, ¿qué dice? Vaya, eres un fenómeno, Jetro. Que Moisés no cuestiona ni nada. Dice el texto que Moisés acepta el consejo de Jetro, versículo de número 24. Moisés atendió el consejo de su suegro y hizo todo lo que él dijo. Ahora bien, Moisés había acabado de sacar el pueblo de Egipto de forma grandiosa, de forma poderosa, de forma milagrosa. Estaba liderando el pueblo. Era un hombre ya, vamos, que tenía conexión con Dios directa, por así decirlo. Su bastón se volvía en serpiente. Lo recogía el bastón, pues se volvía bastón. Que era un hombre. Pero, así, de la noche a la mañana, llega un hombre que no es creyente, porque era un sacerdote de Madián. Es decir, el hombre tenía otro Dios, aunque tenía una buena relación a ambos porque era su suegro, pues Moisés muy bien podría haber dicho a Jetro, ¿tú qué dices? Tú lo que sabes de la religión de Madián, de las leyes de Dios, conozco yo. Así que, pero no. Moisés fue humilde para aceptar el consejo de un hombre que era su suegro, es verdad, pero que era un hombre que en relación con Dios no tenía prácticamente ninguna. Pero el hecho de que él no tuviera relación con Dios prácticamente ninguna, no significaba para Moisés que este hombre no pudiera tener o dar un buen consejo. Y un consejo práctico, ¿verdad? No estaba dando consejos del tipo espiritual, estaba dando un consejo del tipo práctico. Y obviamente Moisés se dio cuenta que era un buen consejo y hizo todo lo que Jetro le aconsejó. Vale, pues este es el texto. Este es lo que hemos leído. Increíble, ¿no? Me impresiona el hecho de que Moisés, primero, que Jetro, sin rodeos, le dice a Moisés lo que tiene que hacer, y Moisés, sin ningún problema, simplemente escucha
Y dice, wow, eso está bien, pues vamos a hacer así. Moisés, un hombre de Dios. Jetro, un hombre un sacerdote de Madián, ¿verdad? Eso significa que tenemos mucho que aprender con otras personas. Y no podemos tener los oídos sordos, ¿verdad? Pensando que sabemos todo y hacemos todo de manera correcta y no tenemos nada que aprender, incluso con cosas y personas que están en el mundo y desde nuestra perspectiva pueden tener menos relación con Dios. Eso por un lado, ¿vale? Pero lo que voy es, y volviendo al tema, ¿no?, que estaba mencionando, aunque no salimos de él, estamos más bien trabajando aquí el contexto y ya sacando algunas cosas. Estaba hablando del tema liderazgo centralizado versus liderazgo multiplicado. ¿Por qué? Moisés lo que estaba haciendo era un liderazgo centralizado al principio. Todo estaba centrado en él. Todo giraba alrededor de él, como figura central y líder principal de todo el pueblo. Ese es un tipo de liderazgo centralizado, en la figura del líder. Luego Jetro vio aquello y le dijo, mira, eso no está bien, tienes que multiplicar tu liderazgo, tienes que descentralizar tu liderazgo en otros líderes para que estos otros líderes también actúen. Seguramente hay mucha gente ahí capaz, ¿no? Entonces tú tienes que averiguar quiénes son, prepararlos, dejarlos liderar, delegar en ellos tu autoridad y así multiplicar tu liderazgo, descentralizarlo, multiplicarlo en la vida de otros. Eso es liderazgo centralizado, liderazgo multiplicado, ¿verdad? En las iglesias, ahora a lo que vamos, ¿no? En las iglesias evangélicas, en general, podemos ver el mismo tipo de liderazgo, digamos, ¿no? En diferentes iglesias podemos ver esos dos mismos tipos de liderazgo. Hay iglesias que tienen un liderazgo centralizado y hay iglesias que tienen un liderazgo multiplicado, ¿verdad? El liderazgo centralizado lo notas al momento. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un liderazgo centralizado. Todo está centralizado en la figura del Papa y luego, hablando de la Iglesia en general, ¿no?, pero hablando de la parroquia de la esquina, todo está centralizado en el cura, en el sacerdote. Él lo hace todo. Si uno va a una misa, verá que el párroco, y con eso no estoy criticando, Moisés estaba haciendo lo mismo, es una forma de liderar, ¿vale? El párroco lo hace todo. Desde el principio hasta el final, lo lleva él. Y durante la semana, pues lo lleva él también. Hay unos pocos laicos que hacen algunas cosas. Pero no solo la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas también, a los montones, pues tienen ese tipo de liderazgo, centralizado en la figura del pastor. El pastor es quien hace todo. En el propio culto y en la propia dinámica de la iglesia. El líder o el pastor o unos pocos, ¿no?, que de repente, a lo mejor el consejo o unos pocos de hermanos, pues lo hacen todo. Esto también es un tipo de liderazgo centralizado. Todo tiene que pasar por una figura, un personaje principal. El consejo de Jetro fue, eso no está bien, hay que multiplicar tu liderazgo. Y aquí quiero sacar 3 lecciones a ese respecto. Primero, el liderazgo centralizado mata, pero el liderazgo multiplicado prolonga la vida o alarga la vida. Versículo 18. El liderazgo centralizado mata o extiende la vida del líder.
Dice el versículo 18, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. El liderazgo, por lo tanto, centralizado, mata. ¿Por qué? La carga es demasiado pesada para que uno la lleve solo. Entonces, el liderazgo centralizado mata la vida del líder. El liderazgo el liderazgo multiplicado prolonga o alarga la vida del líder. ¿Por qué? Liderar consume mucha energía. Liderar consume mucha energía mental, emocional y espiritual, por lo que el físico tampoco aguanta por mucho tiempo. Quienes ya han estado en una posición de liderazgo en alguna empresa, pues lo saben muy bien de esto. Ser líder de una empresa, de un equipo, consume mucha energía. Y no estoy aquí comparando la empresa con una iglesia, pero igual, mejor dicho, más aún, el liderazgo de una iglesia, de un pueblo creyente, también consume mucha energía. ¿Por qué? Se añade a lo que es liderar la carga espiritual de lo que es liderar una iglesia. Y además, lideramos voluntarios y no gente que está pagada, ¿verdad? Eso puede ser bueno por un lado, pero por otro lado, el voluntario pues hace lo que quiere. ¿Qué vamos a decir? Un voluntario hace lo que quiere. Si un día quiere, pues bien, otro día no quiere. ¿Cómo voy a llegar yo a decir, Charlie, tú tienes que hacerlo? Es que, o para cualquier otra persona. Lidiamos con voluntariado. En una empresa, si una persona no quiere hacer lo que el líder está diciendo para hacer, pues mira, lo echa en la calle. El líder de una empresa, el gerente, su empleado no quiere hacer lo que él quiere. ¿Qué hace? La primera oportunidad lo echa en la calle. Ya está. Esa es la relación empleado-gerente, empleado-patrón. Pero la iglesia no es así. Yo no soy patrón de nadie, ni nadie es patrón de nadie. Aquí no echamos a nadie a la calle. Cuando uno hace lo que desde el punto de vista del liderazgo no está muy bien, y desde el punto de vista práctico no está muy bien, ¿qué tenemos que hacer? En muchas ocasiones se lo traga uno. Es un día, esos 2 días, esos 3 días, es una semana, esos 2 semanas, esos 3 semanas, es un mes, esos 2 meses, es un año, esos 2 años. Y a lo largo del tiempo, ¿consume o no consume energía? Entonces, de eso está hablando aquí Jetro a Moisés. Y con eso no quiero decir que es una cosa, pesada liderar una iglesia. Bueno, o mala, ¿no? Es muy buena, a mí me gusta. Pero hay que tener vocación para ello. Y hay que saber que teniendo vocación para ello, aún así, pues, se consume energía. Se consume fuerzas. ¿Por qué? Es lo normal. Es así que funciona. No hay otra cosa. Y Jetro vio aquello y dijo, Moisés, tú no vas para adelante de esta forma. Tú estás solo en esto. Hombre, no puedes estar solo en esto. Te desfallecerás. No aguantarás mucho tiempo. La tarea es demasiado pesada para uno solo. Jetro sabía, y todos los que somos sensatos sabemos, el liderazgo consume energía. Y si uno intenta llevarlo solo, pues no lo logrará.
Lo hará por un tiempo. Pero llegará después de un tiempo, pues, agotado. Y eso es lo que Jetro estaba viendo que iba a ocurrir con Moisés. Menos mal, el encuentro de Jetro con Moisés fue al principio del peregrinaje del pueblo por el desierto. Porque si fuera al final, a lo mejor no encontraba ya a Moisés. Pero se encontró con él al principio y le dio ese consejo al principio y Moisés pues lo aceptó. Pero el liderazgo centralizado no mata solo el líder, mata también el pueblo. Y el liderazgo multiplicado no prolonga solamente la vida del líder, sino que prolonga también la vida del pueblo. Porque ¿qué dice el versículo 18? Desfallecerás tú y el pueblo. Porque claro, tú no aguantarás, el pueblo tampoco. Matas al pastor y las ovejas se dispersan. Está obvio. Entonces, los liderados y un liderazgo centralizado, y cuanto más gente, peor, ¿vale? En el sentido, peor aquí en el sentido de que no se puede asistir a todos. El liderazgo centralizado. En ese sentido, peor, ¿no? Es decir, si es un grupo de 10, 15, pues vale, una persona asiste a todos. Pero conforme va creciendo, pues no se puede asistir a todos, obviamente. Cuidar de todos. El pueblo de Israel era un pueblo grandísimo ya. Moisés no daba cuenta. Entonces, los liderados no son asistidos en lo que necesitan. Hombre, estaba Moisés de la mañana hasta la noche. Imagina la agenda del hombre para coger una cita con él. A lo mejor se tardaría meses. Y es como uno que necesita un médico, ¿no? Tienes un dolor, pides una cita. Si te dan una cita para 1 o 2 meses, pues a lo mejor ya llegas al médico todo estropeado, ¿verdad? Y eso pasa, aquí pasa lo mismo. Tienes un problema espiritual, tienes un problema entre hermanos, tienes una dificultad entre personas. Y si se tarda mucho tiempo en tener ayuda en esto, pues a lo mejor ya no hará falta más ayuda porque ya está la cosa tan mala. Pues eso es lo que pasaba aquí. El pueblo también desfallecerá, el pueblo no aguanta. Entonces, eso genera cansancio y angustia a largo plazo. Para el pueblo, que no es bien cuidado, que no es bien asistido. Para el líder, que no da cuenta y se consume. ¿Vale? Y además, el pueblo se queda siempre en la posición de receptor, de beneficiario. Y nunca da un pasito adelante y se compromete en participar de la ayuda a los demás. ¿Me explico? Mientras Moisés era el único líder, todos venían hasta él, incluso aquellos que podían ayudarle. No se multiplican los líderes. Y al fin de cuentas, la gente que pudiera estar capacitada para ayudar y no ser el problema, pues se volvía también un problema. ¿Por qué? En el liderazgo centralizado, la gente es toda receptora, beneficiaria, recibe nada más. En el liderazgo multiplicado, la gente es invitada o es desafiada o es llamada a también liderar, también trabajar, también asistir, también cuidar a los demás. Primer punto. Segunda lección. Multiplicar el liderazgo no significa perder el liderazgo, sino significa compartir el liderazgo. Delegar autoridad y tener ayuda. Versículo 22. No es que Moisés dejaría de ser el líder,
Moisés delegaría su autoridad y su liderazgo en gente que él podía confiar para ayudarle a él en ese proceso de liderazgo del pueblo. Entonces, cuando yo confío y delego a alguien la autoridad y el liderazgo de algo, no estoy perdiendo mi liderazgo, estoy más bien ampliando mi liderazgo o extendiendo mi liderazgo en la vida del otro. Cuando tú extiendes tu liderazgo en la vida del otro, no estás perdiendo tu liderazgo, sino que estás extendiendo tu liderazgo en la vida de los demás. Eso es un problema de muchos líderes. No padezco mucho de esto, por gracia de Dios, ¿no? Tienen miedo en delegar, porque tienen miedo en perder lo que tienen. Por si yo delego a esta persona, pues puede suplantarme algún día. Yo no tengo ese problema porque estoy muy tranquilo en el sentido de que lo que quiere Dios, pues hará Dios. Eso lo digo aquí y en otros sitios que he sido pastor. Me tendrá Dios como pastor hasta el momento que Él quiera. Así que no tengo ningún tipo de miedo de perder mi liderazgo para cualquier tipo de persona. ¿Por qué? Porque lo que ha dado Dios, ha dado Dios. Y el día que quiera quitarlo y darlo a otro, pues lo hará. Así que no tengo ningún tipo de miedo de delegar la autoridad en alguna cosa, en algún aspecto, pues a tantos hermanos cuanto sea necesario, para que puedan trabajar y actuar. Y por lo visto, Moisés tampoco tenía ese miedo, porque escuchó el consejo de Jetro y dijo, pues genial, lo haré. Lo haré. Entonces, delegar más bien significa fortalecer y ampliar su liderazgo. Ahora, líderes que rindan cuentas, entiendan sus limitaciones, repasando las causas más difíciles a quien sea necesario, ¿no? Entonces, la idea de Jetro era, mira, hay cosas que otras personas pueden juzgar, pueden hacer. Hay otras que solo tú puedes hacer. A ver, dedícate más a lo que solo tú puedes hacer. Y luego las cosas que puedes delegar, pues lo delegas. Hay cosas que solo yo puedo hacer como líder. Hay cosas que solo un pastor o solo un líder de un ministerio puede hacer como líder. Al fin de cuentas es líder por eso. Pero hay otras cosas que puede delegar. Que puede tener ayuda. Pues esas otras cosas no solo se puede, sino que es necesario para que la cosa funcione bien. Entonces, eso significa potenciar el crecimiento y no dejarlo limitado. Potenciar el crecimiento y no dejarlo limitado. ¿Por qué? Nosotros crecemos, ahora hablando de iglesia, ¿no? Nosotros crecemos como iglesia hasta donde nuestros brazos pueden alcanzar. Si todo está centralizado en la figura de una persona, pues creceremos hasta donde los brazos de esta una persona pueda alcanzar. Pero si el liderazgo está multiplicado en varias personas, en varios otros líderes, pues creceremos hasta donde los brazos de todas las personas, de todos los líderes puedan alcanzar. Y claro, cuanto más brazos, más podemos alcanzar. Ya ves que, por ejemplo, la visión o el método que hemos implementado aquí desde hace 4 años y algo, que son las células, pues funciona por esa vía. Funciona por esa vía, ¿no? Porque, ¿qué son las células? Pues las células son esos pequeños grupos de personas, de hermanos que se reúnen en los hogares, están ahí compartiendo el evangelio y la palabra en esos hogares. ¿Y quién tiene cada célula? Pues tiene un líder. ¿Y ese líder qué está haciendo? Pues está cuidando de aquel grupo.
O tiene un grupito que está ahí, pues trabajando juntos. Y los hermanos están uno al otro sirviendo y practicando sus dones. ¿Verdad? Entonces, cada célula, cada uno de sus grupos, pues son brazos extendidos también a otras partes. ¿Cuántas personas ya han llegado en cada una de las células? Y los que están en las células han podido cuidar de esas personas. Personas a las cuales yo como pastor no podría cuidar, porque no alcanzo a todos. ¿Cuántas personas en las células de Cabra y de Lucena, nuevas, que han sido apoyadas en sus dificultades, en sus problemas del cotidiano, porque han tenido personas cercanas así, como miembros de la célula o como líderes de la célula, a las cuales pudieron llamar? Es que si todos tuvieran que llamar al pastor, pues no se desarrollaría como se está desarrollando hasta el día de hoy. Si todos tuvieran que llamar al pastor, al anciano, imagínate, cuando Jesús y Conde se convirtieron, y Almudena, pues prácticamente tenía allí su líder, o los hermanos que estaban allí en su grupo, que les dieron todo el apoyo. Hablamos tal y cual, pues acompañé algo, pero el acompañamiento más bien que tuvieron fue allí con su célula. Y se han desarrollado, y podría dar otros ejemplos, ¿no? En diferentes células. Jenny, Antonio, la familia de Nelson, ¿verdad? Y otros. Las hondureñas que están ahora en sus grupos. Es que si todo dependiera de una persona, pues no podríamos alcanzar toda esa gente. Por eso hacemos células, porque estamos siguiendo el consejo de Jethro. Seguimos el consejo de Jethro. Bueno, yo intento seguir. No tenerlo todo para mí, sino multiplicarme en otros líderes que puedan ayudarme también a llevar la carga de todo del ministerio. Y eso significa potenciar el crecimiento. Mientras se concentra, se limita. Cuando lo expandimos, lo potenciamos. Y es lo que queremos, ¿no? Alcanzar la subética cordobesa para Cristo, ¿verdad? Amén. Alcanzar el 1% de este pueblo de Lucena. Ver gente convirtiéndose y gente siendo cuidada. Porque tenemos compasión. Tenemos compasión de este pueblo, de la gente perdida. Tercero y último, hay que multiplicar el liderazgo, pero no de cualquier manera, ¿no? Hay que tener cuidado en esta multiplicación del liderazgo. Mira lo que dice el versículo 21. Escoge tú de entre todo el pueblo hombres capacitados, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia. Es decir, lo que está diciendo Jethro a Moisés es lo siguiente: mira, Moisés, estoy aconsejándote a multiplicar tu liderazgo en otras personas, pero no en cualquiera. Mira, tú averigua bien, habrá gente capaz ahí, tú averigua bien quiénes son, capacítalos, averigua su carácter cristiano, por así decirlo, ¿no? Su ética. Ve bien quiénes son, porque al fin de cuentas estás delegando tu autoridad en ellos, tu liderazgo en ellos. Entonces, a ver, la persona no tiene que ser perfecta, pero al menos unos requisitos tienes que seguir, Moisés, para, puedes fallar, porque a lo mejor las personas no son perfectas y pueden fallar en algún momento, pero a ver, tú lo máximo posible intentas, pues, que sean personas que puedan ocupar este puesto, ¿vale? No cualquiera, no así a la ligera,
Prepáralos, capacítalos, que teman a Dios, etc. Pues lo mismo. Yo como pastor tengo que multiplicar mi liderazgo. Estoy siempre averiguando quién puede ser, quién se dispone. A veces desafío a los hermanos. ¿Verdad, José? A veces desafío a los hermanos, uno que otro. A veces uno se dispone y se ofrece. Genial, lo que sea. Preparamos, entrenamos, capacitamos. Por ejemplo, para ser líder de célula hay que pasar por un curso de capacitación y hay que demostrar en su propia célula. Es decir, hay que ser miembro ya de una célula y ser formado también en esa célula en plan práctico, ¿no? Y luego recibir un curso para entonces liderar. Y luego la persona tiene que tener el carácter, ¿no? Es decir, una vida y una ética, pues para poder liderar también. Entonces, cosas que hay que cuidar. Entonces, ahí vemos que los líderes, según Jethro ha dicho ahí, para terminar, los líderes deben tener el temor de Dios. Dice, temerosos a Dios, ¿verdad? Eso tiene que ver con relación con Dios. Moisés, ojo, que la gente que tú elijas tenga relación con Dios, no sea cualquiera. Segundo, deben ser confiables. Eso tiene que ver con la relación que debe haber con quien está delegando la autoridad o autorizando el servicio, ¿no? Moisés debería confiar en las personas que fuera a elegir. Así que estarían esas personas representando a él. Entonces, pues claro, requiere capacitación, esfuerzo, calificación. Moisés, ojo ahí, que sea gente pues de tu confianza. Y tercero, deben tener carácter cristiano, ¿no? Eso tiene que ver con la calidad de vida cristiana que la persona lleva en la sociedad. Se refleja a Cristo, ¿no? Porque dice aquí el texto, versículo 21, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Eso que está diciendo sobre el carácter, ¿no? Sobre la ética. Es decir, no pone a cualquiera en el liderazgo. Pues este fue el consejo de Jethro. ¿Qué os parece? Ese es el consejo que intento seguir. No tener el liderazgo centralizado. Hay cosas que sé, por ejemplo, ya hablando en plan más personal, ¿no? Sé que hay cosas que, bueno, se supone que el pastor debe hacer y ahí estamos, ¿no? Para hacerlo, claro. Pero un montón de otras cosas más. No solo se puede, sino se debe delegar, multiplicar el liderazgo, porque si no, no avanzamos, si no, no alcanzamos. Una persona no puede hacer todo, y no es lo que quiero, no es lo que pienso ser el correcto, y no es lo que pienso que sea útil para la iglesia, ¿verdad? Más bien lo contrario, que multipliquemos cada vez más el liderazgo en personas pues confiables y que estén capacitadas. No hace falta ser un experto, no hace falta, no. El Espíritu da dones a todos los creyentes. Pues lo notamos, capacitamos a la persona, esa persona tiene un carácter cristiano, ¡pum!, suficiente. Así de sencillo, así de complejo. Liderazgo centralizado versus liderazgo multiplicado. ¿Por dónde vamos? Ya sabéis que vamos por el liderazgo multiplicado. Nuestra visión es una visión de compasión y multiplicación. Queremos hacer discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Queremos multiplicar células, para cada célula un líder nuevo, otro líder que se puede ir formando y así por delante. Amén, queridos. Amén.